Bueno, pues vamos a continuar con las dos últimas charlas que van a complementar. En realidad, tendrían que haber sido la introducción, básicamente, de las charlas que ha dado Lluís Montoliu. Lo que pasa es que, por una razón de agenda, él no ha podido quedarse, entonces hemos tenido que invertir las charlas. Él ha dado la parte mucho más técnica y más detallada, y ahora pues a mí me queda solamente, me falta por dar lo que hubiera sido la introducción, la parte más social y más general del concepto de lo que es transgénesis y modificación genética de organismos vivos. Yo me centraré básicamente en animales, como digo, toda la parte más gráfica, puesto que la charla de Luis, aparte de CRISPR, que es una técnica en sí mismo que merecería un curso por sí misma, aparte de eso le comenté que diera una charla de transgénesis centrado en modelos animales, que es donde él es un experto en el Centro Nacional de Biotecnología, y pues os ha dado una serie de ejemplos. A mí, yo ya voy a tener pesadilla con esa vaca súper musculada. Hay también perros súper musculados también por la técnica, también por transgénesis. Es algo también muy llamativo. Y ahora posiblemente dar un repaso muy cortito de términos sociales, casi, como digo, introductorios, teniendo en cuenta que ya os han dado lo más específico. Y luego a continuación, a través de la compañía, de la asociación patrocinadora de Antama, su directora, Soledad de Juan, va a hacer lo propio con la parte de modificación genética de organismos vivos vegetales, ¿no? La palabra transgénesis despierta mucho recelo. Yo no sé si es porque es esdrújula, y las palabras esdrújulas son todas muy malsonantes, transgénicos. Vas con una manzana por la calle y le dices a la gente, y lo digo porque lo hice desde un programa de televisión en el que yo colaboraba: oiga, ¿usted le pegaría un bocado a esta manzana, una golden normal toda la vida? Hombre, sí, claro, sin ningún problema. Y si yo le dijera que es transgénica, ¡ay, Dios mío, por Dios! No, eso no, eso, a saber lo que tiene eso. O sea, que ya simplemente la terminología o el término a lo mejor fue un poco desafortunado. Y luego además, incluyendo que de ahí viene un filón, por desgracia, un filón social de captación de adeptos a algunos grupos, desde mi punto de vista, mal llamados ecologistas, porque, si repasamos la historia de estos grupos ecologistas, no voy a entrar en detalles, pero obviamente que a todos ahora mismo viene a la cabeza puede ser Greenpeace, donde la mayoría de sus socios fundadores dejaron la organización, y algunos de ellos, como Marlin, ahora se dedican, creo que se llaman Marlin, y si no me perdonáis, yo para los nombres soy fatal, y creo que ahora se dedica a dar charlas pidiendo perdón por haber sido activista antitransgénico durante su época de la presidencia de la dirección de Greenpeace. Pues más o menos han hecho un flaco favor, hasta el punto que hay una asociación de premios Nobel que han llegado a llamarles a asociaciones que han cometido crímenes contra la humanidad por su defensa tan anticientífica y aberrante y acérrima contra la biotecnología en sí. Luego, obviamente, cada transgénico y cada modificación genética, ya sea por CRISPR, por transgénesis, por transferencia de células embrionarias, por transferencias directamente, como hacía yo en mis ratones transgénicos, directamente de núcleos de fusión de ovocitos recién fecundados, pues obviamente cada uno de ellos tiene su propia reglamentación y hay que actualizarla. Y lo que decía Lluís, que lo que no tiene ni pie ni cabeza, que se aplique una jurisprudencia, una reglamentación que es previa a la creación de una técnica. Es decir, cómo se puede aplicar, cómo se regula una técnica que cuando se creó esa ley no existía la técnica, ¿no? Entonces, todo eso habría que modificarlo, y mientras tanto, pues los grupos verdes, o mal llamados verdes europeos, están teniendo mucho poder y están haciendo ahora mismo que Europa sea uno de los países más reticentes a la siembra, a la utilización de transgénicos en animales y en plantas,
siendo algo tan curioso como que solamente producimos el 1% de la soja que necesitan otros animales, tenemos que importar el 99% de ella y, curiosamente, esa soja que importamos es transgénica. Pero bueno, son cosas que me imagino que ya excede de lo que es la ciencia, aunque los científicos debemos reaccionar ya ante personas disfrazadas de patitos y de animalitos, y eso fue verdad, o bien con trajes como si fueran a limpiar chapapote, y que con eso ya justifiquen el poder entrar en campos de siembras experimentales transgénicos para arrasarlos. Es curioso que pidan que no haya transgénicos en el mercado sin investigación previa que acredite que son seguros, y mientras hacen eso, pues arrasen los campos experimentales de siembra con transgénicos destinados a demostrar que son seguros. O sea, no tiene mucho sentido. Bueno, voy a ir rápidamente, como digo, ya toda la parte más interesante ya lo ha hecho Luis, la mía va a ser un poquito más casi social. Cuando se habla de transgénicos, pues tenemos la imagen quizás de esta, y por alguna razón, cuando llega la ciencia al cine, las primeras películas, luego de repente alguna parece que va tomando conciencia, pero casi todas las películas, las primeras todas son porque el científico se ha vuelto loco, el científico es feo, loco, o es malvado, o es todo a la vez. Entonces, cada vez que llegan las técnicas al cine, casi todas llegan desde películas agresivas donde la ciencia es la culpable de creación de monstruos, como una de las últimas de Jurassic World, Parque Jurásico, o si no ya una que es lamentable como película, es penosa, el actor ya ni qué contaros, le llaman La Roca, el tío este así más ancho que alto, que también por CRISPR construían no sé si alguien lo sabe, un gorila albino gigante que era bueno y que luego se volvió malo, un cocodrilo que volaba, cosas muy extrañas, todas son. Quizás una de las películas que más me gustan por su contenido ético, es un thriller precioso, los actores también son muy buenos todos. A mí Emma Thurman pues me ha tenido siempre enamorado, y yo dejo la parte del resto de los actores, que aquí los tenéis, para que también se quiera sentir enamorado de ellos, no hay ningún problema, aquí cabemos todos. Y esta película Gattaca, así como veis ya hasta el título, está lleno de gags, está lleno de guiños. El propio título hace referencia a una secuencia genética que es supuestamente la que tienen los hombres del futuro, que nacen por las técnicas mejoradas, es decir, la eugenesia está permitida y casi todos nacen de forma transgénica mejorada, y esta es la secuencia que se incluye en su genoma para definir en cuestión de segundo quién es una persona mejorada y quién es una persona natural, que se llamaba, ¿no? Los naturales tenían los puestos de trabajo de servicios, mientras que los mejorados pues accedían a los mejores puestos de trabajo. Algo que, como sigamos así, va a pasar con la COVID. Los que tengan el carnet de haber sido ya cero convertido, de tener serología, tendrán acceso a algunos trabajos, y los que todavía seamos negativos, pues tendremos que tener mucho cuidado. No lo sé. En cualquier caso, esta película es maravillosa, para mí una de las mejores. El propio James Watson la menciona como una de las mejores, lo cual le quita un poco de credibilidad, porque James Watson nunca me ha gustado, aparte de ser un machista, y tratar muy mal a Rosalind Franklin. Al final ya se le ha ido un poco la patata y va diciendo cosas desde Cold Spring Harbor, que creo que le echaron por decirlo, que los negros eran menos inteligentes que los blancos y cosillas así. Pero bueno, aquí tenéis alguna de las películas que yo recomiendo, sobre todo la de Gattaca. ¿Qué es un organismo transgénico o modificado genéticamente? Es aquel que porta en sus genomas genes nuevos. CRISPR no tiene por qué portar genes nuevos. CRISPR podemos modificar, como ya os ha dicho Luis, modificar puntualmente un nucleótido, una secuencia, sin necesidad de introducir nada exógeno al propio proceso. Hay variantes de transgénicos, como un knockout, que es que le quitamos a un animal un gen específico o se lo inactivamos. El knockdown, que directamente se lo podemos suprimir en un momento puntual. Él os hablaba de la capacidad de transgénicos inducibles con la CRE. En un momento determinado podemos hacer que ese animal deje de producir algo que nos interese. Un knock-in, que es introducirle un gen adicional. En fin, una gran variedad. Y en animales
se consigue, bueno, se conseguía normalmente con microinyección. Ya os ha comentado Luis que desde el año 1980 ha cambiado mucho la historia. Esta diapositiva la dejo casi como vintage, porque ahora ya prácticamente toda la modificación se hace prácticamente o incluso con vectores virales o con células embrionarias, o ya directamente, si se puede hacer con CRISPR, es mucho más rápido, más eficaz y más reproducible. Aunque a alguien le gustaría ver en esto transgénicos para ir en contra de la tecnología, lo siento, nada de esto es transgénico. De hecho, esto hasta dudo que sea real, aunque se hizo viral esta especie de gusano que iba por debajo de la tierra comiéndose a la gente. Yo creo que no es ni siquiera real. Estos tampoco son transgénicos. A algunos nos gustaría poder utilizar la técnica pues para, en fin, pues para aunque ya sería eugenesia y tampoco sé yo si eso estaría permitido. Y estos sí son transgénicos de night pears, estos pececitos fluorescentes que comercializó una empresa de Taiwán, ya os ha hablado también Luis. Cerdos también con la Green Fluorescent Protein, que ya os habló de ella Inés Antón ayer. No son cerdos para venderlo para el consumo. O sea, no penséis que la idea es tener un jamón gusilú que podamos ir comiéndonoslo también en Nochebuena con la luz apagada, no. Son simplemente investigaciones puntuales para ver dónde y cómo podemos regular la expresión de algunos genes. Esto también es transgénico, por lo tanto, cuando alguien está en contra de los transgénicos, que tenga mucho cuidado si ese que está en contra no es diabético, porque entonces estará poniendo en peligro su vida, puesto que la insulina se obtiene de bacterias transformadas, bacterias recombinantes, bacterias transgénicas, al fin y al cabo, que expresan el gen humano de la insulina, y otras muchas cosas transgénicas que tenemos. La ropa que tenemos, el algodón es transgénico casi con toda seguridad, los billetes de euros son transgénicos casi con toda seguridad, el detergente que utilizamos para lavar a baja temperatura procede de tecnología transgénica, de transgénesis con toda seguridad. Y ya en alimentación, básicamente el maíz, que por razones casi de ecologistas, de presión ecologista, casi en todo el mundo se usa solamente para consumo animal, pero en Estados Unidos ni se pregunta. En Estados Unidos, si coméis palomitas de maíz, pueden ser transgénicas sin ningún problema, porque en Estados Unidos se sometió a una encuesta a la población para decirles si querían que en las etiquetas de los productos viniera aquellos que son transgénicos, la trazabilidad y demás. Y contestaron que no. Contestaron que ellos, ¿para qué iban a querer un yogur con un libreto de 11 hojas, como si fuera un prospecto de la farmacia, si lo que querían saber es que su agencia, que les funciona muy bien, la Food and Drug Administration, la FDA, autoriza o no el consumo de cierto alimento, y les va muy bien desde hace ya 30 años casi, que es el país que más consume transgénico. Y os puedo asegurar que la obesidad, que es uno de los países de más obesidad del mundo, no se debe al consumo de esos transgénicos. Quizás se deba al consumo de toneladas de transgénicos, no lo sé, pero no al consumo en sí de que el alimento sea transgénico o no. Como digo, hay mucha reglamentación. La última, sí, el último decreto ya de hace 7, 8 años, que como digo es previo a los primeros avances ya definitivos sociales con la técnica CRISPR. Por lo tanto, o se cambia la reglamentación o los jueces y las autoridades europeas dejan de prohibir de forma definitiva tecnologías cuya reglamentación todavía no ha sido formalizada para dicha tecnología. No tiene ningún sentido. Pero bueno, ahí se está luchando. En cuanto a las aplicaciones de la transgénesis, pues ya también lo ha comentado Luis, pues podemos tener base genética de enfermedades y diseño de terapia, podemos tener modelos de animales como adaptados, humanizados. Se habla ahora de los ratones humanizados para tener el receptor AC2 para poder utilizar como modelos de ratones para ensayar terapias contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2, cuyo receptor no es el mismo que de ratones, pero podemos tener ratones humanizados para ello, ¿no? Modelo para investigación de infecciones y terapia, estamos más o menos en lo mismo. Banco de prueba para probar algunas drogas o medicamentos, claramente. En diseños biotecnológicos, ya os comentaba Luis, la producción de cabras en cuya leche se podía concentrar proteínas, enzimas de factor añadido clínico, como proteínas, factores anticoagulantes.
y alguno más, aumento de caseína en la leche en algunas vacas argentinas, en fin, modificación y mejora de alimentos en general. Por supuesto, tenemos que ver, pero eso no solamente con los transgénicos, sino con cualquier técnica, cuál es el impacto medioambiental que produce esa tecnología, eso está claro. ¿Cuál es la aceptación pública? Sí, ¿qué pasó con el primer tomate transgénico que se vendió? El Flavor Savor en 1994, creo recordar, pues que no se lo comió ni el tato. ¿Por qué? ¿Porque era transgénico? No, porque los genetistas utilizaron la cepa de la variante de tomate más fácil de manipular y no la más sabrosa. Entonces obtuvieron un tomate que tardaba mucho en madurar, que lo podías tener ahí encima en tu casa y no se estropeaba en mucho tiempo, pero no dejaba de ser un tomate de estos de pera que no sabían a nada, y transgénico no transgénico no sabía nada, y transgénico no transgénico la gente pues no lo compró. Entonces así pasó. Aceptación pública, consideraciones éticas, claramente no se puede hacer transgénico cualquier cosa. Ahí tenemos a un señor, yo no sabía que estaba en la cárcel, sabía que pasó de ser el héroe chino con un presupuesto millonario, multimillonario para investigar. Hablo del investigador que obtuvo dos niños transgénicos que le faltaba uno de los receptores que utiliza el VIH para entrar en la célula, y después de que toda la sociedad internacional científica se le echara encima, pues el gobierno chino reculó y donde era un héroe pasó a ser un villano. Cerraron su laboratorio, cerraron su despacho, le quitaron toda la subvención y según acaba de comentar Luis, al parecer incluso ha acabado entre rejas. Bueno, pues ahí estamos. Por supuesto, la legislación que tiene que adaptarse a la tecnología y no a la inversa. Seguridad en el caso de alimentos transgénicos, obviamente, pero eso pasa con todo. Y ahora yo lo estoy hablando sobre las vacunas que se habla cuando me preguntan por la vacuna de la COVID, de eso os hablaré mañana cuando hable del virus, que van a sacar una vacuna, dicen que en octubre. Yo, una vacuna que desde que se piensa, porque el virus no existía, hasta que está en la calle, han pasado 6 meses, no me salen las cuentas para hacer los ensayos clínicos, para hacer que esa vacuna sea segura. Pero no lo sé, a lo mejor los que tienen que venderla sí tienen esas cuentas hechas y no lo pueden explicar. En fin, que como digo, en cuanto a la producción de transgénicos, esta era la primera y la que yo me hice un gran experto. Me hice un experto mundial porque estuve 3 años intentándolo y no lo conseguí. No lo hice. Dice que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, entonces yo aprendí muchísimo, porque después de 3 años de intentar hacer ratas, estos son ratas, no ratones transgénicos, para un modelo de artritis reumatoides en rata, pues no lo conseguí. Aprendí mucho de cada uno de los pasos. Luego me dijeron que esta cepa de rata, la Lewis, está muy cruzada genéticamente y es muy debilitada genéticamente y es muy difícil de transgenizar. Los embriones degeneran rápidamente. A la hora de microinyectar, como os enseñó Luis, la microinyección del transgen que queremos meter en el nucleóbulo, en el núcleo masculino, en este caso, después de un embrión recién fecundado, esto degradaba prácticamente el embrión. En fin, todos los pasos fue un suplicio y, como digo, después de 3 años aprendí mucho de transgénicos hasta el punto que empecé a escribir mi primer libro de divulgación, que se llama ¿Qué es un transgénico y las madres que lo parieron? No es porque estuve desesperado por los transgénicos, sino porque para hacer un ratón transgénico hacen falta varias madres. La que ofrece los óvulos y la que luego recibe los óvulos manipulados por inyección en el infundíbulo, en el oviducto, lo que sería en el útero, en la trompa de falopio de humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues empezó mi carrera divulgativa, me llamaron de Radio Nacional para preguntarme por ese libro tan curioso en el año 2002 y desde entonces, 13 libros de divulgación más tarde, no he vuelto a salir de Radio Nacional. Sigo colaborando con diferentes programas de radio, quizás la estrella es Entre Probetas, que se emite los lunes a las 8 menos 25 de la tarde, pues si alguien está interesado. Aparte de él, tenemos el laboratorio de HAL, que es los domingos a las 4 menos 10 de la tarde. A hombro de gigante una pequeña colaboración, Marca España, Radio Exterior, otra pequeña colaboración. Y todo eso pues por fracasando, intentando hacer ratas transgénicas por la vía tradicional de la microinyección, obtener a la hembra súper estimulada, súper hormonada, embriones
cruzarlos con un macho vasectomizado para que no se quede preñada, claro está. Estos embriones microinyectarlos in vitro, transferírselo a una hembra que hormonalmente está receptiva, piensa que está embarazada, los embriones se los introducimos nosotros y al cabo de un tiempo obtiene una camada, esa camada la analizamos y vemos cuál de esa camada, cuál de esa progenie tiene el transgen que nosotros le hemos introducido y a partir de ahí pues generamos una línea, la podemos purificar, podemos hacer la heterocigota, en fin, ya manipularla y si esto en vez de hacerlo nosotros lo hace una empresa, le pone un nombrecito, le pone un sello y lo vende como los ratones humanizados ahora para el receptor de AC2, de la convertasa de angiotensina 2 para investigar con COVID, que creo que también está patentado y se acaban vendiendo. Pero bueno, en cuanto a la ética de manejo de los animales, tanto creo que lo comentó Luis como lo comento yo ahora también, la ética es muy estricta, minimizando en la medida posible el dolor que se le causa a los animales. Como bien nos enseñó Luis en una imagen que creo que también lo voy a mostrar yo, antes analizaba el animal, el ratón transgénico, analizando el ADN de un trocito de la cola. Entonces, al cuarto análisis que tienes que hacer de ese animal, al pobre bichito pues le habías cortado media cola y eso tiene terminaciones nerviosas y os puedo asegurar, vamos, todo indica que al animal mucha gracia no le hace, ¿no? Le causa dolor. Entonces, actualmente pues se recomienda tratar a un animal como fuera una persona. Si hay que analizarle genéticamente si tiene un transgen insertado, pues hacerlo a través directamente de análisis de pelo, análisis de heces, bucal o como sea. Pero se va más allá y se dice, mira, vale, el hombre es un ser déspota y sangriento, sanguinario y malvado por naturaleza. No seáis buenos con los animales porque el hombre sea buena persona o sea buena especie, sino hacerlo por egoísmo, por puro egoísmo. Obviamente estoy exagerando, por puro egoísmo. Es decir, si tú infliges dolor a un animal, este va a segregar una serie de hormonas para evitar paliar ese dolor. Y entonces va a segregar una serie de compuestos que a lo mejor te enmascaran el resultado que tú estás esperando. Entonces, para que por tu propio egoísmo y obtener los resultados más puros posible, tienes que tener las consideraciones éticas y adecuadas para causarle el menor dolor a esos animales. Para ello, tratarlos con analgésico cuando haga falta. Si en el momento llegado el caso, pues los procesos eutanásicos también que sean los más éticos posible, todo esto pasado por comités, como digo, de bioética, a uno de los cuales el Lluís creo que va a pertenecer como ahora candidato para comités de ética, ¿no? Que incluso es un marco superior a los comités de bioética. Y bueno, pues algunos ejemplos iniciales de transgénicos. Tenemos a este ratoncito que le faltaba el receptor para la capsaicina, que es el receptor que tenemos en la lengua, que entre otras cosas nos hace captar el dolor y la sensación de calor, de picor, ¿no? de las guindillas del chile habanero que me dieron una vez ahí para gastarme una broma en una charla que di en Michoacán, en México. Pues este animalito no siente ese picor porque le falta ese receptor. Detrás de esto había una investigación para obtener analgésicos y anestésicos, ¿no? A este ratón le quitaron le añadieron el gen de la queratina de lana de oveja, se le insertaron al azar en más de 200 copias y el pobre bicho pues tenía ciclo de crecimiento y pérdida de pelo en plan así. No sé si había que esquilarle o no como a las ovejas, pero era bastante curioso. Este ratón es un ratón, pero es XX, es hembra, pero se le insertó el gen de desarrollo de sexo, el SRY, el gen determinante de sexo que está en el cromosoma Y, insertándole ese único gen, el ratón, todo su proceso, todo su panel y ciclo de generación sexual fue hacia la vertiente hacia la vertiente de hembra, ¿no? Ahora, nosotros tenemos nuestra plantilla de genética es la de generar siempre hembras. Hace falta que se active un gen, el gen inhibidor de los conductos de Müllering, de alguna forma para que se inhiba la generación de los de los ovarios, de las trompas de falopio y demás, y se empieza a generar la testosterona y las gónadas masculinas y demás. Con ese gen
insertado en un ratón que genéticamente es XX, es decir, es hembra, era suficiente para que el ratón fuera macho y además es fértil. Hay un síndrome en humanos que se llama el síndrome de resistencia a la testosterona o algo así, que son mujeres XY, son mujeres, además mujeres dentro del canon de que tanto nos gusta a los hombres, canon de esa relación masa, grasa, muscular, que con esas curvas, desarrollo de órganos sexuales secundarios de forma temprana. Son mujeres que suelen ser muy exuberantes, se dedican muchas de ellas al cine, a ser modelos, incluso hubo una deportista, le quitaron medalla en un control genético en Japón, al final luchó y ganó, porque en realidad las mujeres que son XY, es decir, genéticamente masculino, pero tienen este problema, no les funciona este gen, no les funciona el receptor de la testosterona, lo que tienen es una desventaja, porque todas las mujeres tienen capacidad de producir testosterona. De hecho, hay algunas deportistas de élite de atletismo y algunos casos donde se ha detectado que las mujeres tienen más testosteronas que algunos hombres. Lo digo porque fue un criterio que se puso en su momento para definir en qué categoría tienes que competir, si en la de masculino o femenino. Todavía una mujer que era fértil, que tenía hasta hijos y tal, era una atleta, creo que era una atleta afroamericana, que batía muchos récords, pero tenía una cantidad de testosterona tremenda, pero sin embargo era mujer, fenotípicamente y todo era mujer. Entonces ahí se tuvo que regular y decir que no es un factor suficiente para determinar el sexo, y si encima tienes un receptor que no te permite utilizar la testosterona, es un hándicap, porque no solamente eres XY y te pueden discriminar por ello, sino que además no puedes utilizar la producción de testosterona que tienes porque no te va a activar los receptores. Todo esto sirvió, bueno, pues investigando, como digo, en transgénesis en animales. Esta fotografía es de Louis Montoliu con su gen de la tirosinasa, que produce, bueno, pues está implicada en la producción de la melatonina, de la melanina y del color, por lo tanto, llegó a tener bastante híbridos de diferentes colorines. De esto ya os ha hablado Luis, no voy a insistir. Y uno de estos dos animalitos tiene el gen de la obesidad, un gen que da cierta propensión a la obesidad. No voy a decir cuál de los dos es el transgénico, seguro que soy capaz de averiguarlo. Hay una enzima, la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, que permite utilizar eficientemente el oxígeno en músculo. Entonces, esto lo voy a dejar para el final. Mientras me hacéis preguntas, voy a intentar conseguir el vídeo, a ver si luego lo puedo poner, porque si yo pincho aquí me dicen que no, ¿vale? Es un vídeo cortito que os va a gustar. Dos ratones, uno de ellos transgénicos, la capacidad de aguante físico que pueden tener simplemente con la modificación de un gen, hasta el punto que muchos atletas le pidieron al investigador que por favor que le pusieran la inyección aquella que fuera. Algo parecido a cuando Sally encontró a Harry esa película, donde una chica finge un orgasmo en un restaurante y otra mujer que estaba al lado, cuando va al camarero, le pide lo mismo que tenía esa chica. Pues algo así, pero con una hormona de utilización de la optimización de enzimas musculares. También transgénicos en mosquitos, para hacerlos estériles, para combatir algunas plagas que se transmiten por mosquitos, como puede ser el Zika. Esto se hizo en Brasil en el año de la Olimpiada, hace 3 años así, ¿no? Cuando fue en Río de Janeiro, o 4, en Brasil, porque había una epidemia de Zika. Era muy curioso porque no se podía hacer estéril al mosquito, porque las mosquitas detectan a los machos estériles. O sea, que tenía que ser fértil. Entonces, la transgenización no tenía que ser para impedir que produciera gónadas, sino para hacer que esas gónadas, una vez fecundada la hembra, degenerara y la hembra no pudiera dar lugar a progenie fértil, ¿no? Entonces, fue un trabajo bastante curioso y bueno, y parece que funcionó. Actualmente, en la modificación de la buena, bonita, barata, rápida e internacional, que va a suponer un premio Nobel, y algunos nos tememos que, por desgracia, no esté el inventor, al menos del propio acrónimo de CRISPR, nuestro querido Francis Mojica, la CRISPR, que se utiliza, como digo, para modificar
genéticamente, editar. No tiene que ser una técnica de transgenización, pero puntualmente se puede utilizar como técnica de transgenización, de transgénesis, puntualmente. Como digo, es rápida y es efectiva. Y hay muchos golosos que están detrás de la técnica. Me imagino que a la Jennifer Doudna y la Emmanuelle Chambertier, esas tienen seguramente el premio Nobel ya garantizado. El tercero, puesto que el Nobel solamente se le pueden dar a 3 personas, ahí está el problema de quién puede ser. Algunos estamos luchando para que sea nuestro querido Francis Mojica, otros piensan que va a ser el chino Fan Zheng, que os ha comentado Luis, que es el que ha conseguido esa CRISPR que es capaz de identificar y de cortar no ADN, sino ARN, que podría valer como método de diagnóstico del coronavirus y además como método de tratamiento porque podría reconocer secuencias del coronavirus y trocearlo, ¿no? Bueno, pues en eso está la historia. Aquí tenemos a los 3. Esta es la fotografía que yo querría ver en el premio Nobel. No creo que sea de este año, o quizás sí. No, quién sabe, a lo mejor este año le dan un premio Nobel a alguien que tenga que ver con coronavirus, pero vamos, que es la fotografía que yo querría ver de premio Nobel, si no este año, el que viene, aunque algunos dudamos que estas dos seguramente sí estarán, pero dudamos de la tercera persona. Ojalá sea nuestro querido Francisco, porque fue el que hace más de 20 años empezó todo este proceso de unas bacterias que reconocían unas secuencias específicas, palindrómicas e inversas en virus contra los que se defendían, contra esos fagos. Técnicas que se pusieron en su momento en estudio y que de momento no han avanzado era para diabéticos unas células transgénicas que eran capaces de detectar unas señales que se podían tener desde el propio pensamiento y esas células activarse y generar un chute de producción de insulina, supuestamente para diabéticos, que en un momento que tuvieras que tienes un problema de producción de insulina, pues casi compensar que te hace falta insulina para retirar glucosa de la sangre, pues podría funcionar. Está funcionando en modelos en este caso, con producción no de insulina, sino de interferón. En ratones está funcionando, aunque ya, como digo, hay empresas que están interesadas en lo que os he comentado. Y si alguien piensa que los transgénicos son cosas de diablos del ser humano que se ha vuelto diabólico, deciros que nada más lejos de la realidad, que en la naturaleza ya existe la transgénesis de forma tan natural como que una avispa inserta un gen en las orugas que luego van a ser mi querida mariposa monarca, que las he visto por miles de millones en los santuarios del santuario de Rosario, allí en Michoacán, en México, como comentaba antes. Esto fue antes de que luego me dieran la sopa con el chile habanero sin decirme lo que era aquello. Bueno, pues ahí una avispa es capaz de insertar un gen, modificar genéticamente a la oruga para que ésta permita soportar gran cantidad de huevos de esta avispa y además alimentarlos. Y sin embargo, la oruga no muere, o sea, es una especie de simbiosis. Esa transgénesis vuelve a la oruga resistente a la carga de los huevos de la avispa. Estos al final eclosionan y desaparecen y la oruga sigue su camino normal hacia una mariposa monarca que es transgénica de forma natural. Yo intenté, como digo, hacer transgénico desde el año 89 que terminé mi tesis hasta el año 93 que me fui a Alemania con mi segundo postdoctoral. En mi primer postdoctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas, ahora llamado Margarita Salas, en el laboratorio de Carmelo Bernabéu, en un modelo de artritis donde se inducía artritis reumatoide en ratas inyectándoles el ayudante completo de Freund. Se descubrió que en ese ayudante, que en ese compuesto había una proteína de una bacteria, de la Mycobacterium tuberculosis, porque había algunos artículos que decían que personas que habían pasado a tuberculosis tenían más susceptibilidad a luego padecer artritis. Se purificó una proteína, la Hypsoprotein 60-65, una proteína de choque térmico que ayuda a formar y es una especie de proteína andamiaje que ayuda a formar proteínas y a transportarlas. Bueno, pues nosotros intentamos hacer ratas transgénicas insertando esa proteína después por método de transgénicos clásica, hablo del año 1990, 1991, o sea que en los albores de los primeros transgénicos publicados. Después de 3 años no lo conseguimos.
Entonces pasamos al plan B, que era, en vez de hacer una rata transgénica, hacer un virus transgénico, el virus vaccinia recombinante, que es exactamente lo que está haciendo ahora el grupo de Mariano Esteban en el Centro Nacional de Biotecnología, pero en vez de tener un virus vaccinia con el gen de la Gisos-protein 65 humana, tiene el virus vaccinia con la proteína de la espícula S del coronavirus. Y esta vaccinia recombinante es la vacuna española, además de la de Luis Enjuane, que dicen que puede que salga en un futuro más o menos próximo. Bueno, pues nosotros ya hicimos esa vacuna recombinante previa para intentar vacunar y lo conseguimos, no voy a entrar en detalle, pero conseguimos vacunar ratas de la artritis reumatoide. Cuando llevamos los datos a la OMS para que nos permitiera los análisis en humanos clínicos, nos dijeron que como la base de la vacuna era un virus activo y tal, y la artritis reumatoide no mataba, pues que no nos daban la autorización. Fijaros qué ironías, esto en el año 1991, ¿cuántos años? 30 años casi más tarde, pues están deseando que la vacuna de Mariano Esteban, muy parecida a la nuestra, esté en el mercado para que no solamente las personas con artritis, sino miles de millones de personas se pueda poner una vacuna que tiene a este virus como base del medicamento. Cosas de las urgencias y emergencias mundiales. Este es el artículo que publicamos y unos cuantos años más tarde se corroboró un grupo mexicano que efectivamente esa proteína, la Gisos-protein 65 de Mycobacterium tuberculosis, en este caso Mycobacterium lepri, pero más o menos, podía utilizarse, en este caso, hacerla transgénica no en ratas, sino en tabaco, para extraerla, producirla y utilizarla como medicamento. Hasta aquí, yo ya había cambiado de investigación y no seguí mucho esta investigación. Pero bueno, llegando ya un poco al final, porque quiero dejar la parte de plantas, como digo, para nuestra gran experta, Soledad de Juan. Pues esto, premio príncipe en su momento de Asturias, todo lo que se pueda hacer se hará. No es verdad, y yo espero que no sea así, que no todo lo que se pueda hacer se tenga que hacer de verdad, pero él lo decía así. La manipulación genética en plantas y alimentos, como digo, os van a hablar ahora dentro de unos minutos. Simplemente comentar que hay mucha demonización al respecto por grupos ecologistas que no entiendo si hay un interés. Podría entender grandes empresas que tuvieran un interés económico, ¿no?, de que no salgan estos productos por otros. No entiendo muy bien, aparte de querer pensar mal y pensar que un grupo como Greenpeace, cada vez que se pone un cartel en una chimenea diciendo transgénicos no, al día siguiente tiene miles de solicitudes de ingresos en la macroempresa ecologista y no dejan de ser ingresos, pues no lo puedo entender porque con razones científicas, como digo, no se sostiene hasta el punto que cientos, miles de premios Nobel y de científicos han pedido por favor a las organizaciones ecologistas que dejen de destruir los campos de cultivos experimental con transgénicos y hay una carta de 150, creo, premios Nobel que acusan directamente a Greenpeace de crímenes contra la humanidad. Hablamos de premios Nobel. Pensar que los 150 premios Nobel han sido sobornados por Monsanto, por empresas diabólicas, es ya rizar mucho el rizo, ¿no? Pero vamos, al fin y al cabo, no importa lo que sea la realidad, como estamos viendo con el coronavirus y con los fake news que aparecen por ahí, cuando nos creímos que estaban tirando cadáveres en bolsas de plástico en la parte trasera de los hospitales, porque a un grupo político extremo le interesaba hacernos creer eso, cuando en realidad eran imágenes, creo que era de un seísmo que había ocurrido años atrás en Ecuador o algo así. Pero lo que pasa, ya lo dice este señor, Albert Hitchcock, que lo importante no es lo que ocurra, sino lo que la gente crea que puede llegar a ocurrir. Entonces, los antecedentes de la transgénesis en plantas son tan viejos como el hombre. Directamente, si vierais el teosinte, que sería el antecedente del maíz actual, no se parece en nada al actual. Tenemos híbridos de transgénico, tenemos híbridos como por mezcla directamente de especies, triticales, ciruelo, sorgo y demás. Como digo, ya lo voy dejando aquí para que entre Soledad y os cuente más sobre Antama y sobre lo que realmente hay detrás de la manipulación en plantas. Aquí tenemos, dije 150, bueno, pues 109. Seguramente que esto es del año, no sé de qué año es, del año 2016, seguramente que ahora hay alguno más. Maíz
Transgénico, maíz no transgénico sensible al taladro, que en España llega a acabar con el 40% de los maizales de algunos sitios como en Aragón y en Cataluña. Logramos salvar la papaya en Hawái, que ahora es productor mundial de papaya, precisamente por crear una planta resistente a un virus que casi diezmó la papaya. Y ahora, curiosamente, el gobernador de Hawái quiere declarar las islas Hawái islas libres de transgénicas. Curiosamente, cuando la papaya que tienen se salvó gracias a los transgénicos. Y poco más, algodón transgénico, algodón no transgénico. Y ya os comentaba, este es el experimento que os comentaba, donde han intentado conseguir introducir la Hypsoprotein, la proteína que comentaba de choque térmico de Mycobacterium en tabaco, de aquí extraerlo para un posible tratamiento. De momento no sé cómo van esos planes clínicos contra la artritis reumatoide. Y poco más. Esto lo dijo Cliff James, director y fundador del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrotecnológicas. Más que preguntarnos por el precio del uso de transgénicos, por lo menos en Europa deberíamos preguntarnos por el precio de no hacerlo. Como siempre, debo estar aquí a mi compañera, que por cierto, si queréis saberlo, cuando termine esta clase hoy me voy corriendo a la universidad, porque aquí la ya virtual doctora Beatriz Praena lee la tesis doctoral a las 4 de la tarde en el Salón de Grados de la Universidad Autónoma de Madrid. Y yo como codirector tengo que estar ahí con ella. Pues nada más, lo dejamos así